Hoy quiero predicar bajo el tema: el miedo no es arma de guerra. En estos últimos tiempos, el miedo se ha apoderado de muchas familias, de muchas personas que están asustadas, que están atemorizadas, pero el miedo paraliza. El miedo está matando a mucha gente más que el virus. Por eso es necesario que el ser humano confíe en el Creador de los cielos y la tierra. Es necesario que el ser humano se vuelva a su Creador. Es necesario que el ser humano se humille delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El miedo no es arma de guerra. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 21, versículo 31 en adelante. Aquí habla sobre Israel que derrota a Og de Basán. Y vamos a mirar las palabras poderosas que Dios le da a Moisés. Porque a veces hemos recibido o hemos obtenido grandes victorias de parte de Dios, pero cuando vuelve la aflicción nuevamente, como que se nos olvida que el Dios que nos sacó de la aflicción anterior también nos va a sacar de esta dificultad. Aún hay cristianos, siervos, siervas de Dios que están atemorizados, encerrados y no predican esta bendita palabra de Dios. Dios nos ha encomendado a nosotros, por eso estamos desde diferentes barrios de Valledupar, desde la terraza de las casas, anunciándole al mundo entero, anunciándole a los vecinos de este sector y a los que nos ven a través de la internet, que la solución se llama Jesucristo de Nazaret. Solo Él es la salida. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Y leemos la palabra, número 21, 31. Leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Así habitó Israel en tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer. Y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestros huesos. Tu palabra es el refrigerio que necesitan nuestras almas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos e enséñanos a través de tu palabra, Señor. Dirígeme en esta predicación de la palabra, Señor. Dale fuerza a tu pueblo, dale fuerza al que no te conoce, que todo el mundo pueda entender que no hay que atemorizarse, hay que tener fe en ti, Jesucristo. Como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Reprendo y desautorizo todo dardo de fuego del maligno contra esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado. Te pedimos, mi Dios del cielo, que tomes el control de la internet. Te pedimos, Señor amado, que esta palabra pueda fluir y pueda ser llevada a muchos lugares del mundo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Dios venía dándole grandes victorias a Moisés. Pero podemos observar que cuando se levantó este rey, la palabra que Dios le da, que es donde yo me quiero centrar en esta mañana. Entonces Jehová dijo a Moisés, en el verso 34. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo. Cuando las personas se atemorizan, cuando las personas se llenan de miedo, el miedo es una sensación de angustia
provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por eso mucha gente en estos tiempos, la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo nosotros fuimos curados, que por su llaga fuimos curados. Pero ese sentimiento, el miedo que Satanás está colocando en los corazones es de pensar de que Dios no puede guardarnos. Si la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de toda plaga, de toda enfermedad, de todo peligro, de todo mal. Por eso, las características del miedo, una de esas características del miedo negativo, cuando se puede volver fobia, es decir, cuando genera inmovilidad y aislamiento. Porque el mundo está aislado por el miedo. Pero no están aprovechando ese aislamiento y se ha vuelto una fobia. Se ha vuelto un temor terrible. Y mucha gente la está matando aún el mismo miedo. Porque Satanás habla a la mente del ser humano, que el Señor lo reprenda. Y usted puede sentirse un poquito de fiebre y ya Satanás te está diciendo que tienes COVID-19. Reprenda esas palabras en el nombre de Jesús de Nazaret. No acepte esa enfermedad para su vida. No la reciba en su corazón. Usted proclame la sangre de Cristo. Usted diga: la sangre de Cristo tiene poder y por su llaga yo fui curado. Aleluya. No reciba el consejo del diablo. Escucha la voz de Dios en esta hora. Aleluya. El sentimiento del miedo paraliza. Dice: superar el miedo como fobia requiere de tiempo. Es fundamental hacer una introspección o inspección interna de la raíz de dichos temores con el objetivo de hacerlos o hacerles frente. Hay que identificar qué es lo que está provocando el miedo en tu vida. Sé que en este tiempo de pandemia, esa pandemia es la que tiene atemorizada al mundo. Pero hoy quiero decirle al mundo que Jesucristo es más grande y más poderoso que esa pandemia. Jesucristo tiene el poder para sanar al ser humano. Solamente que el ser humano no sea humillado ante los ojos de Dios. Solamente que en este tiempo de pandemia, unos están encerrados, asustados, pero otros están haciendo el pecado públicamente, en parrandas, en fiestas, en vicios, haciendo lo malo y no se arrepienten ante los ojos de Dios. Y por eso la ira de Dios aún no se ha detenido, porque el pueblo no se ha humillado delante de Dios. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza, oh simples? Dice la palabra de Dios. Y los burladores el burlar. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Para que el miedo se vaya de un corazón es necesario tener a Cristo. Ahora quiero decirle a los siervos del Señor: un siervo del Señor no debe tener miedo a esta situación, porque este es cumplimiento de la palabra. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que vendrían pestes, hambres y pestes. La palabra peste quiere decir enfermedad contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos o en los animales. Y esta es una peste que ha causado gran mortandad. Y nos duele. Nos duele la gente que está muriendo. Pero nos duele más saber que mucha gente no se ha humillado a Dios. Que hay un peligro de muerte latente, sí es verdad. Pero no nos vamos a detener, porque confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es más fuerte que cualquier pandemia, es más fuerte que cualquier virus, es más fuerte que cualquier enfermedad. Lo dice la palabra de Dios. Dice que para el que cree todo es posible y nada le será imposible. Lázaro tenía 4 días de muerto. Y el Señor le dijo a Marta: Marta, Lázaro resucitará. Y Marta dijo: Señor, yo sé, en el día de la resurrección, en el día postrero. El Señor le dijo: quiten la piedra. Y ella dijo: Señor, lleve ya, es de 4 días. Y el Señor le da unas palabras poderosas y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es necesario entender que si creemos en el Señor, aunque muramos, vamos a resucitar con poder y gloria. Aleluya. Así que dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y nosotros morimos el día que Dios diga, no el día que ese virus toque nuestras vidas. Porque ese virus no tocará mi morada, no tocará mi casa ni mi familia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Tengo la convicción plena, la seguridad en el nombre poderoso del Dios que le sirvo, porque no le sirvo a un Dios muerto, yo le sirvo a un Dios vivo y poderoso. Por eso no tengo miedo.
Por eso quiero impartirle a usted, vecino o vecina, que reciba a Jesucristo en su corazón. Y Él llenará tu alma. Él saciará tu alma. Y en las sequías dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Vaya conmigo a la escritura. Segunda de Timoteo 1, 7. Si usted tiene a Cristo en su corazón, esta palabra es para usted. Y el que no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy puede recibirlo y será esta promesa también para usted. Dice: porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mire que de los sinónimos de la palabra miedo está la cobardía. Por eso es necesario. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Poder contra las acechanzas del diablo. Poder contra toda enfermedad que se levante contra nosotros. Dios nos ha dado poder, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso estamos llevando este poder, esta palabra que tiene poder, porque la palabra de Cristo tiene poder. Aleluya. Porque es un evangelio poderoso. El evangelio no es palabrerías. El evangelio es poder de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Había ya muerto Moisés. De 120 años murió Moisés. No se oscurecieron sus ojos, no se debilitaron sus huesos. Moisés murió en buena vejez, porque Dios decidió ya su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, dice la Biblia. Pero Moisés murió en buena vejez porque le servía al Dios del cielo. Y podemos observar que Moisés, después que murió, Dios escoge a Josué, que era el servidor de Moisés. Entonces venían el gran reto de que iban a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y lo iba a hacer el pueblo, lo iba a hacer Dios a través de este líder llamado Josué. Josué nunca se había enfrentado, y esta era su oportunidad. Y esto asusta a cualquiera, pero siempre viene la palabra de Dios para darnos ánimo y darnos fortaleza. ¿Y cuál fue la palabra de Dios? Josué 1:5. Mire la promesa que le da el Señor. Tenemos dos opciones: o creemos a lo que el diablo está diciendo, o creemos a las promesas de Dios. Satanás siempre te va a decir: no lo vas a poder. El virus va a visitar tu casa, la muerte va a llegar a tu casa, no hay nada que hacer, esto ya no hay solución. Y mucha gente está atemorizada, se ha vuelto fobia el miedo. Pero ¿sabes qué? Escucha la promesa de Dios. Dios se la dio a Josué, tú también la puedes agarrar para ti. Y mira lo que dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Le dice el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y otra vez le dice en el verso 7: solamente esfuérzate y sé valiente. Dios no quiere que su pueblo tenga cobardía. Dios no quiere que su pueblo ande asustado. Dios quiere que el pueblo sea valiente, porque el reino de Dios lo arrebatan los valientes, dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si Dios ha prometido estar con nosotros en donde quiera que vayamos, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Pero el ser humano que vive atemorizado, yo le hallo razón al que no tiene a Cristo, porque no tiene la fortaleza de Dios.
Pero cuando una persona invita a Cristo a su hogar, va a tener la fortaleza de Dios y debe creer que tiene la fortaleza de Dios. Por eso en estos tiempos finales, esto es principio de dolor, se conoce quién es verdaderamente el cristiano y quién es el cristino o el crispeta. Porque el que verdaderamente es cristiano crea las promesas de Dios. Porque el que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón no anda asustado ni atemorizado. Este es tiempo de que la iglesia está pasando por una zaranda. Dios me hablaba esta palabra y la predicamos allá en la puerta de mi casa. De que los cristianos estamos pasando por una zaranda. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre que no falte su fe. Esta es una zaranda. El proceso de la zaranda: tiran el trigo arriba y la brisa se lleva la conchita, se lleva el mugre, pero el trigo cae en la zaranda. El trigo no se lo lleva la tormenta, el trigo vuelve a caer en la zaranda. Entonces cuando la iglesia está siendo pasada por una zaranda, el que no es trigo cae fuera de la zaranda. Se va al temor, se va al miedo, se va a los tragos, a la borrachera, se va al pecado, en vez de fortalecerse en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Mire cuál es la lucha. La lucha es espiritual. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Estos son los ejércitos de Satanás. Principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de tinieblas. Este ejército de Satanás, que el Señor lo reprenda, está trabajando para atemorizar, para asustar al ser humano, para enfermarlo, para destruirlo, para llevarlo en las drogas, en los vicios. Pero nuestra lucha es contra ese ejército. Nuestra lucha no es contra el ser humano. A veces hay personas que se levantan contra las cosas de Dios, pero no son ellos. Es estos ejércitos que los están poseyendo, que los están ministrando espíritus inmundos. Y por eso la persona siente rechazo a Dios. Porque en lo más profundo de su corazón el ser humano sabe que su Dios lo creó. Y el Dios que lo creó está en el cielo, el que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y por eso es necesario que nosotros tengamos presente que lo más seguro que puede tener el ser humano es la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. No predicar la palabra nada más. Cualquiera puede predicar la palabra. Cualquiera puede leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está abierta para todos. El problema es, ¿la estamos creyendo? ¿La estamos poniendo por obra en nuestros corazones? A mí me impacta. Yo me he quedado sorprendido de siervos que están asustados. No voy a decir su nombre, no me compete eso. Siervos de Dios, son siervos de Dios que están asustados. Y si la iglesia está asustada, ¿qué queda para el mundo? Si cuando el mundo ha perdido el eje, el mundo ha vuelto sus ojos a la iglesia de Jesucristo. Porque sabe que allí está la esperanza, allí hay palabra de vida, allí hay solución al problema. Y nosotros no podemos mirar el problema más grande que nuestro Dios. Hay un decir popular que dice por ahí: no le digas a Dios lo grande de tu problema. Dile a ese problema lo grande que es tu Dios. Dios es poderoso, Dios es supremamente grande y majestuoso. No hay nada imposible para Dios. Pero el ser humano ha vuelto las espaldas a Dios. El ser humano ha ido en contra de las leyes de Dios. Aún los gobiernos han ido en contra de las leyes de Dios, aprobando matrimonios del mismo sexo, aprobando el aborto, aprobando la droga, haciéndola legal, que la gente se pueda drogar en los parques, y a uno ya le pasan por la calle, por la casa, y no pasa nada. Y en vez de estar buscando a Dios, el ser humano no se arrepiente. Y por eso Dios está mandando juicio para la humanidad. Pero los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. Los que esperan en Dios, ninguna plaga tocará su morada. La ira de Dios desciende contra los hijos de desobediencia. Y por eso es necesario que el ser humano se vuelva a Dios. No escuchemos la voz del diablo. Siempre lo estoy diciendo: no escuchen tanto noticiero. No habrá tanta información del coronavirus, porque eso va pactado. Eso hay un temor, mucha gente se atemoriza, mucha gente está atemorizada porque solo vive escuchando que es el problema, pero no escucha la voz de Dios, que es la que derriba los problemas. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya.
Satanás, cuando habla a la mente del ser humano, lo derriba. Y usted tiene dos opciones: le cree a Dios o le cree al diablo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el problema no es que el ser humano muera. El problema es si muere con Dios o muere sin Dios. ¿A dónde va su alma? Si una persona muere sin Cristo, su alma irá a ese lugar de tormento y no podrá salir de allí al infierno, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga. Pero si un ser humano muere con Cristo en su corazón, dice la Biblia que será llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, donde será consolado eternamente, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay lloro, donde no hay angustias, donde no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Por eso es necesario que el ser humano se vuelva a Dios. Vecino, vecina, no es casualidad que nosotros hayamos venido del barrio de los fundadores hasta aquí Amaneceres del Valle, y que hacer un servicio aquí que lo podemos hacer en la puerta de nuestra casa. Pero Dios conoce la necesidad de su corazón, porque Dios le ama, vecino. Dios tiene cuidado de usted, porque aunque el ser humano sea infiel, Dios permanece fiel. Y Dios quiere decirte, vecina, vecino, que te ama. Y que no estés asustado, no tengas miedo. Preocúpate por no tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que debe darle miedo al ser humano, porque el infierno es terrible. La gente quiere salir del infierno y no puede. La Biblia lo relata en Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel lleno de llagas. Y quizás muchos vituperaban a Lázaro porque Lázaro era mendigo y tenía a Cristo. Ay, eso que tiene a Cristo, y mira, es mendigo. Pero miren el rico exitoso, todos los días hace fiesta con esplendidez, banquetes. Pero aconteció lo que tiene que acontecerle a usted y a mí, que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en ese lugar de tormento, dice que abrió sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí se da cuenta el rico de su triste realidad, de que aunque tuvo riquezas en la tierra, no tuvo nada, porque allí no le servían las tarjetas de crédito para comprar una gota con agua. Allí no le servía su dinero para comprar un ratico de estar en un aire acondicionado. Dice la palabra de Dios que allí estaba él y empezó a pedir misericordia. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro recibió males, pero tú eres condenado aquí atormentado y Lázaro es consolado. Este hombre, cuando entendió que su alma estaba perdida, entonces le dijo: Padre Abraham, le hizo otra petición: te pido que lo envíes a casa de mi padre. O sea que tenía memoria. Sabía que tenía hermanos que también quedaron parrandeando allá y quedaron disfrutando la vida, entre comillas. Entonces le dijo: Padre Abraham, te pido que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que él les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y nosotros como profetas de Dios estamos aquí anunciándoles. Esta es la solución, que usted escuche, que crea la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Usted puede revisar lo que yo le estoy diciendo en Lucas 16, 19, en la Biblia que usted quiera. Anótelo. No trague en seco, no se quede con la duda, porque usted dirá: los evangélicos dijeron. Pero si usted lo ve en la Biblia, usted sabe que Dios es el que lo dice. Y ahí Dios no prometió que salíamos del lugar de tormento, ni que se llamaba purgatorio, y que saldríamos de allí si nos hacían responso, nos hacían misa, ni cabo de año. Lea la Biblia. Usted puede leerlo en la versión que usted quiera. No se enoje conmigo, enójese si lo enseñaron mal. Pero la palabra de Dios es verdad. Y en estos tiempos Dios nos está enviando a predicar la palabra de verdad, la palabra que salva. El ser humano tiene que reconocer que está en pecado para que pueda ser perdonado de sus pecados. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, aquí hay promesas poderosas, capítulo 41, versículo 8. El evangelio, ¿sabe qué son? Buenas nuevas. O sea, el evangelio es
portador de buenas noticias. Hemos traído buenas noticias para este barrio de Amaneceres. Hemos traído buenas noticias porque Cristo quiere salvar la humanidad. Isaías 41:8 dice la palabra: pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Esta promesa es para los siervos. ¿Y cuál es la buena noticia que yo tengo hoy? Que aunque usted no sea siervo de Dios o sierva de Dios, hoy usted puede pasar de no serlo a ser siervo de Dios o sierva de Dios. Si usted hoy recibe a Cristo en su corazón, esta promesa también va a ser para usted. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé desde los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Viene una promesa poderosa aquí en el verso 10: no temas. Satanás quiere que asustar al ser humano, pero ¿qué nos dice Dios? No le crean al diablo, no tengan miedo. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice que algunas veces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Él es nuestro sustento, Él es el que nos da la comida a nosotros, el que nos da lo que necesitamos. No dependemos del gobierno, no dependemos de nadie, dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, bendita la gloria de Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti caerán avergonzados y confundidos, serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Dale un aplauso al Dios que nos ayuda. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso que quiere salvar tu vida y que también quiere llamarte por nombre propio. No temas, mujer, yo te ayudo. No temas, varón, yo te ayudo. Él quiere llamarte por nombre propio. Y dice el verso 14: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Aleluya. Si nosotros nos llenamos de las promesas de Dios, vamos a recobrar ánimo y vamos a recobrar fuerza. Pero si usted alimenta su vida con todo el miedo, con todo lo que está pasando, es más, usted se pone a mirar qué se puede comer hoy en día, antes de haber esta pandemia. Y los especialistas le dicen, mejor dicho, no se puede comer nada porque todo da cáncer, todo contamina al ser humano, todo daña. Pero ¿sabe qué le digo yo a usted? Lo que entra al vientre no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca de nosotros. Es lo que contamina al ser humano. El ser humano habla, a veces hablamos mal, no decimos lo que agrada a Dios y eso nos contamina. Pero cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, cuando empezamos a decir los dichos de Dios, esto edifica, esto no nos contamina. Por eso la palabra de Dios es lo único que puede limpiar al ser humano. Dice la palabra en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si usted quiere limpiar su camino, hay que empezar a poner por obra la palabra de Dios. En el libro de los Jueces hay un hombre, un siervo de Dios que tenía miedo, llamado Gedeón. Y Dios lo escogió para él libertar al pueblo. Pero ¿cuándo pasó esto? Cuando el pueblo se humilló. El pueblo, por causa del pecado, Dios lo había entregado en las manos de los madianitas. Y venían los madianitas cuando el pueblo de Israel hacía su cultivo. Es como si usted cultivara yuca, plátano, hiciera varios cultivos, y después que ya usted va a recoger la siega, venían los madianitas como langosta, dice la Biblia, y se llevaban todo el cultivo. Y Israel iba empobreciendo cada día más. Y entonces Gedeón estaba escondiendo, por causa de los madianitas, el pueblo de Israel se había tenido que ir a vivir a las cuevas. Pero por causa del pecado Dios había permitido todo esto. Pero cuando el pueblo se arrepintió, cambiaron las cosas. Y yo voy a leer para ustedes
desde el versículo 1, Jueces capítulo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces Dios le había dado promesa al pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto con mano poderosa, con mano dura. Pero el pueblo de Israel no obedeció la voz de Dios. El pueblo de Israel se fue a las imágenes, se fue a adorar a dioses ajenos, y por eso Dios los entregó en las manos de Madián 7 años. Pero cuando el pueblo clamó a Dios, Dios le envía un profeta. Y mire que llegó un ángel. En el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, hijo de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón tenía miedo. Hay veces que Satanás está hablando a la mente de los siervos. Hay guerreros, guerreras que tienen miedo, y que hoy el Señor les dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cuando Dios da una orden, aparentemente el amparo de Dios ya no estaba con ellos. Pero como el pueblo se había humillado a Dios, el pueblo había pedido perdón a Dios, entonces Dios cambió los papeles. Aquí se cumple lo que dice la palabra en segundo libro de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿por qué Dios no ha sanado la tierra? Porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios. El ser humano no se ha humillado a Dios. Esta cuarentena, hablo de Colombia o de aquí de Valledupar, lo que vemos son parrandas. Lo que vemos, gente reunida en las puertas de su casa tomando licor, en vez de estar humillado delante de Dios. Si usted no quiere buscar a Dios, yo respeto su condición y no le juzgo, pero le estoy diciendo cuál es la solución para que la ira de Dios se aplaque, para que Dios detenga ese virus. Hay muchas personas que han dicho: ¿y por qué los evangélicos ahora no van a orar por los que tienen el virus? Porque cuando la ira de Dios viene sobre una nación, lo que puede detener la ira de Dios es cuando el pueblo se humilla. Cuando el pueblo se humilla delante de Dios. Pero el ser humano no se ha querido humillar ante los ojos de Dios, y aún le siguen pidiendo a dioses paganos, a ídolos mudos, a imágenes hechas por el hombre, y no buscan al creador del hombre, al creador que hizo todas las cosas. Entonces es necesario
Dios le da esta palabra a Gedeón. Y Gedeón cobró ánimo. Gedeón decidió confiar en Dios. Pidió señales a Dios. Pero Dios le dio una gran victoria a Gedeón. Y no fue con mucha gente, ¿oyó? Porque Dios no trabaja con los que tienen miedo. Dios muestra su gloria con los que le creen. Dios muestra su gloria con todo aquel que confía en Él. La Biblia dice en Lucas capítulo 14 versículo 26: si alguno viene a mí, esto lo dijo Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué leo este texto? Porque Gedeón recibe un llamado de Dios. El pueblo se había volcado a la idolatría, al pecado. Y en la casa del papá de Gedeón tenían una imagen a la cual ellos adoraban. Entonces mire lo que le pide Dios. Aquí es donde aquí es cuando dice el que no aborrece a padre y a madre. Si mi madre me pide que yo adore una imagen, yo tengo que aborrecer ese consejo porque no viene de parte de Dios. Pero hay gente que obedece más a sus padres que a Dios. Y si sus padres lo mandan a adorar una imagen, va y lo hacen, porque tenían que obedecer a su padre. Aquí es donde dice el Señor: entonces no puede ser usted mi discípulo. Porque mire lo que pasó aquí. Dios le dio una orden a Gedeón que fuera y destruyera ese altar que tenían hecho allí. Vaya conmigo al verso 25 de Jueces 6. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, ¿a quién? A Gedeón: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Se le cayó la venda al papá de Gedeón. Digo, si Baal es Dios, entonces que sea Baal peleando por él. Vamos a defender nosotros aún. Si es Dios, ¿por qué no se defendió? Y usted puede ver que las imágenes se pueden destruir y se pueden cortar. Y si son dioses, ¿por qué no se defienden? Entonces esto es lo que había provocado la ira de Dios, la idolatría del pueblo de Israel. Y en estos tiempos la gente está cegada y se ha ido volcada a la idolatría. Pero nosotros como siervos de Dios venimos a anunciarle cuál es el camino para que Dios se pueda volver de su ira. Y ojalá usted, si tiene imágenes en su casa, no confíe en ellas, confíe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. La Biblia lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Dice la palabra de Dios: no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. Entonces las personas aborrecen a Dios creyendo adorar a Dios, pero porque no lo conocen. Pero cuando usted lo conoce por la palabra de Dios, es mejor que nos humillemos ante Dios, porque no somos más fuertes que Dios. Y por eso Dios está demostrando que ni la ciencia, ni los presidentes, ni ninguno puede contra la ira de Dios. Solo lo que puede apaciguar la ira de Dios es que el pueblo se humille ante los ojos de Dios. Es tiempo de humillarnos. De allí vemos que después que Él saca la idolatría, que saca el anatema de su casa, entonces Dios le da la grande victoria a Gedeón. Libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré y del valle. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a los oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mire esto. ¿Tenían miedo cuánto? 20,000. 22,000 hombres tenían miedo. Y por eso Dios no entrega victorias con gente que tenga miedo. Por eso a mí todo el que viene y me dice: no, hermano, que no sé qué, si usted tiene miedo, no salga con nosotros. Si usted tiene miedo, quédese, porque Dios no respalda al miedoso. Dios respalda al que le cree a Él, al que no tiene miedo de esta pandemia. Porque ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? Dice la Biblia. Y nosotros como iglesia estamos saliendo a predicar, aunque sea siguiendo estas normas, desde la casa, que todo el mundo en su casa, pero que la gente escuche la palabra de Dios. Unos creerán, otros no creerán, pero el que cree hallará el tesoro más grande de su vida. El que crea la palabra de Dios habitará confiado y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios le dio una grande victoria a Gedeón, y con 300 hombres nada más derribaron a los madianitas, que eran como langostas, porque la mano de Jehová estuvo con ellos. Por eso es necesario entender que solo Jesucristo nos puede dar la victoria, y que el miedo no es arma de guerra. Voy a terminar con un ejemplo. El pueblo de Israel tenía miedo a un gigante llamado Goliat de Gat. El pueblo de Israel tenía miedo a un solo hombre, y el miedo no fue arma de guerra para ellos. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 2. Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco sobre su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy
yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Cuando usted se deleita, cuando usted se detiene a escuchar las palabras que habla el enemigo, se va a llenar de miedo. Por eso yo le digo, no esté escuchando tantas noticias ni tantos videos que le mandan del coronavirus. Que el Señor reprenda ese virus. A mí cuando me mandan algo del coronavirus, el Señor lo reprenda. Hermanos que me escriben, mi hermano que tiene que tener mucho cuidado, el Señor reprenda al diablo. Si nosotros como iglesia vamos a tener miedo, entonces ¿dónde está el Dios maravilloso y poderoso que predicamos? Si Dios es poderoso, Él tiene el poder para cuidar a sus siervos. Entonces el pueblo de Israel empezó a escuchar ¿a quién? A lo que le hablaba Satanás a través del gigante. Y Satanás está usando muchas bocas en estos tiempos para asustar a la humanidad. Pero la humanidad tiene que volverse a Dios. Saúl, rey de Israel, ya Dios lo había desechado porque él había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces podemos observar que la palabra de Dios nos enseña que el temor, el miedo, no es arma de guerra. Saúl tenía miedo. Y recordemos a un jovencito llamado David, que estaba cuidando ovejas. Y este jovencito llegó a llevarle quesitos a sus hermanos. Y su padre Isaí le dijo: si tus hermanos están con vida, tráeme prendas de ellos para saber que están bien. Y él llegó a la batalla. Y cuando llegó, ya tenía 40 días el gigante de estar asustando al pueblo de Israel. Y él escuchó estas palabras. Pero como David tenía a Dios, David no llevaba armas. Y era un jovencito y no era hombre de guerra. Pero cuando él escuchó a este gigante desafiando al ejército de Israel, ¿sabes qué dijo David? ¿Quién se ha creído este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del ejército de Israel? ¿Qué le darán al que le quite la vida, al que le corte la cabeza? Y lo llevaron hasta donde Saúl. Y Saúl le dijo: ¿cómo vas a hacer frente a todo ese gigante? Pero David le dijo estas palabras poderosas a Saúl. David le dijo a Saúl: yo era pastor de las ovejas de Isaí su padre. Y cuando venía un oso o un león y se levantaba contra una de mis ovejas, yo me iba tras él, lo cogía por las mandíbulas, lo hería y lo mataba si se levantaba contra mí. Fuese oso, fuese león, yo lo mataba. Y así hará Jehová con este filisteo incircunciso. Dios lo entregará en mis manos. Entonces Saúl tenía miedo. Y Saúl era alto, era el más alto de todo el ejército de Israel. Dice que cuando el ejército de Israel formaba, sobresalía la cabeza de Saúl, el rey. Era el más alto de todos. Pero Saúl tenía el miedo. Y Saúl vino y le puso su armadura a David. Y esa armadura era muy pesada. Y David dijo: yo no sé pelear así. Deme mi onda. Y fue al arroyo y cogió 5 piedras. Porque ¿sabes qué te digo? El arma poderosa no era la jabalina, no era la espada, sino la confianza que David tenía en Dios. Y si usted no confía en Dios, no va a ver la gloria de Dios. Usted tiene 2 opciones: o confía en Dios o le cree al diablo. O le cree a Dios o le cree al diablo. David decidió creerle a Dios. Y aunque todo un ejército estaba cobardado, David no tuvo miedo. Porque el miedo no es arma de guerra. Y David fue al arroyo y cogió 5 piedras en su mochila y una honda en su mano. Y cuando el Goliat, el gigante que medía como 3 metros, dice la palabra de Dios que este hombre empezó a decir: ¿acaso yo soy perro para que vengan a mí con palos y con piedras? Entonces él empezó a injuriarlo y a decirle que iba a entregar sus carnes a las aves del campo en ese día. Pero David no escuchó la voz del diablo. David escuchó la voz de Dios en su corazón. Y él le dijo al Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová, y Jehová te entregará hoy en mi mano. Y escucha bien: hoy mismo te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves del campo. ¿Y sabes qué pasó? A las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David se puso en la línea de batalla.
Y cuando el gigante vino, enseguida David tiró su piedra. Él tenía cierto riesgo, ¿no? Cualquiera podía decirle: ¿cómo te vas a enfrentar a un gigante? Y si lo pelaba con la piedra, el gigante venía con un escudo, con lanza, con jabalina. Y David tenía su confianza en Dios. David empezó a girar la piedra. Cuando el gigante venía, se la tiró. Y por una hendidura que tenía el casco, allí se le clavó la piedra en la frente y cayó el gigante y lo mató. ¿Cuál es tu gigante? El miedo se ha convertido en un gigante. El coronavirus se ha vuelto en un gigante. Pero David no lo llamó gigante al gigante Goliat, sino que le dijo: ¿quién se ha creído este filistín incircunciso? Yo sé que hoy habrán personas que se van a parar en la brecha y van a decir: ¿quién se ha creído ese virus incircunciso? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque hoy me vuelvo a Dios, me humillo a Dios. Hoy me voy a humillar al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es necesario que abandonemos el miedo. El miedo no es arma de guerra. Dios le entregó grandes victorias a David, pero David tenía su confianza puesta en Dios. ¿Dónde tienes tu confianza? Hebreos 12:2 dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso es necesario que tengamos la mirada puesta en Jesucristo. Si usted no tiene puesta la mirada en Jesús, el miedo lo va a inmovilizar. El miedo te va a paralizar. No vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad. Pero si usted invita hoy de todo corazón a Jesucristo a su vida, a su hogar, usted tendrá la mejor seguridad, la mejor protección del mundo. Porque la cobertura que da Dios, Satanás no la puede tocar. La Biblia relata que Job tenía un vallado de parte de Dios, y Satanás quería meterse y no podía tocarlo, porque tenía un vallado de parte de Dios. Y la casa que invita a Cristo y se humilla, se vuelve a Dios, y usted recibe a Cristo en su corazón, y ya en la noche no está parrandeando ni nada de eso, y usted se aparta de eso, entonces la cobertura de Dios estará en tu casa. La cobertura de Dios estará en tus hijos. La cobertura de Dios va a protegerte y va a guardarte de esta plaga y de este mal. Pero si te humillas de verdad ante Dios, y en vez de adorar al enemigo con la música secular, empieces a escuchar alabanzas y adoraciones a Dios en tu casa. Que sea un tiempo para volverte a Dios. Téngalo por seguro que Dios estará contigo y ninguna plaga tocará tu morada. Porque dice la palabra de Dios, regálenme agüita por favor al clima. Dice la palabra de Dios que si guardare los mandamientos de Jehová y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces esta plaga que Dios está enviando a la humanidad por juicio, por la perversión, porque la humanidad está corrompida. Salen a hacer protestas, a llevarle la contraria a Dios, a decirle que no es hombre y mujer como dijo Dios. Y esto ha provocado la ira de Dios. Pero es necesario que hoy te vuelvas a Dios. Si te humillas hoy a Él, Él vendrá a tu casa y guardará tu morada, guardará tu familia. Si alguien quiere recibirlo en su corazón, usted va a repetir una oración conmigo, aleluya. Usted puede repetir esta oración conmigo, de invitar a Cristo, de renunciar al pecado. Usted tiene hoy dos opciones: o se queda en el pecado, se queda con las parrandas, se queda con el mundo, o se queda con Cristo en su casa. Y el ángel de Jehová acampará a su alrededor y lo defenderá. Así que si usted invita a Cristo a su corazón, tendrá el tesoro más grande de su vida. Tendrá el mejor antídoto contra toda enfermedad. Usted tendrá la sangre de Cristo cubriendo su casa. Y la sangre de Cristo tiene poder. Él tiene la autoridad para guardarte.
Él tiene la salvación para tu alma, para tu vida. Si hoy quieres humillarte a Jesús, humildemente, repite esta oración conmigo desde allí, desde tu casa. Y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona, Jesús. Moldéame conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Hoy renuncio a Satanás y a todos sus demonios en el nombre de Jesús, y recibo a Jesucristo en mi corazón y le entrego mi alma, mi cuerpo, mi mente y todo mi ser desde ahora y para siempre. Y hoy confieso, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, y cubrimos nuestro hogar con la sangre poderosa de Jesucristo. Amén y amén. Den el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El cielo le está viendo. Si usted está en su casa, en su patio, en su terraza, Dios le está viendo. Y Dios sabe si usted hoy lo invitó a su corazón o lo rechazó. Pero si usted lo recibió, solo levante su mano desde allí donde usted está al cielo. Si usted no se avergüenza del Señor, Dios te bendiga, mujer. Dios bendiga a todo aquel que recibió a Cristo. Dios le bendiga. Si usted no se avergonzó hoy del Señor, Él no se avergonzará de usted. Porque dice la Biblia, dice Jesús: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de Dios. Pero hay el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que no se avergüenza, allí levante su mano allí donde está, y vamos a orar por usted. Padre, te damos gracias. Te pido, Señor amado, que mires cada mano que se ha levantado allí en la habitación, allá por la internet, los que nos están viendo en diferentes lugares del mundo, de la ciudad de Valledupar y de todas las ciudades de Colombia, de muchas ciudades que están conectados, Dios. Yo te pido, Padre de la gloria, que sea usted dándole fuerzas, llevándose el temor, llevándose el miedo, que seas haciendo un vallado de protección alrededor de su casa, de su familia, aquel que te invitó a su hogar. Pero te pido, Señor, que los que te rechazaron, tengas misericordia de ellos, Señor, porque no saben ni lo que hacen. El que te rechaza a ti ama la muerte, dice tu palabra. Pero el que te halla a ti, Jesús, ama la vida, dice tu palabra en Proverbios capítulo 8. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Te pido, Señor amado, por todas las personas que están pidiendo oración desde su casa, por su familia, por sus padres, por sus hijos. Te pido, Señor amado, que sea usted llevándose el temor y llevándose el miedo, y que le pongas el sentir en su corazón, que en vez de estar viendo tantas noticias y tantas malas noticias, abran tu palabra y se llenen de tus buenas noticias. Porque tu palabra es medicina a nuestras almas y refrigerio a nuestro espíritu. Tu palabra trae sanidad al cuerpo, al alma. Tu palabra es verdad, mi Dios del cielo. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial en sus vidas y en nuestras vidas. Guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den el mejor de los aplausos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La palabra ha sido predicada. Usted tiene la decisión de escogerla, de tomarla, de creerla, o seguir creyendo lo que el enemigo está hablando a su corazón y a su vida. Pero le aconsejo que crea a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae paz y trae refrigerio a nuestras almas. Vamos a orar para despedir este servicio. Mi hermano Javier García, Dios les continúe bendiciendo. Su hermano en Cristo, David Figueroa. Estén orando por nosotros y vamos a seguir llevando esta palabra en diferentes lugares en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa mañana.
Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Nuevamente el Señor nos ha hablado de una manera especial. Él sigue hablando. Amén. Él sigue hablando. Así que en esta hermosa mañana yo le invito a que se coloque de pie. Vamos a orarle al Señor para ser despedido. Los que nos están viendo ya a través del internet, que pidieron oración, vamos a hacer una oración esta mañana. Por sanidad, por milagros. Amén. Dios es bueno. De pronto algún vecino tiene alguna petición, se siente cansado, se siente enfermo, se siente agobiado. En esta mañana también le invitamos a usted que adore al Señor. Padre, gracias por tu grande amor y tu inmensa misericordia. Gracias por tu fidelidad. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que usted nos ha hablado en esta hermosa y preciosa mañana, Señor. Gracias porque hoy has hablado en nuestras vidas. Que no tengamos temor, que no tengamos miedo, sino que confiemos en tu promesa, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada vecino, de cada amigo, de cada hogar, de cada familia. Te pido en esta mañana, Señor, que tu misericordia descienda sobre cada hogar de este barrio. Que tu misericordia descienda sobre cada vecino. Y que el temor se haya ido a través de esta hermosa palabra. Que hoy hay esperanza en Jesucristo. Que ellos entiendan en esta mañana, Señor, que la esperanza está en el Cristo de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos enseñas tu palabra y nos muestras a través de tu palabra que hay que tener la mirada puesta en ti y que confiar en tus promesas. En esta mañana oramos por todas aquellas personas, Señor, que de una u otra manera están allí con enfermedades, que están cautivos, que están afligidos, que están cansados, que están agobiados, que están enfermos, los que están atemorizados. Señor, te pido en esta mañana que te lleves el temor, que te lleves el cansancio, que te lleve la enfermedad de los cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, que ellos crean a tu promesa en Isaías 53:4, que dice tu palabra que ciertamente llevaste tú nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que por tu llaga nosotros fuimos curados. Esa es una promesa poderosa, Dios. Ayúdanos a agarrarnos en esta mañana de tus promesas. Hoy en el poder de tu palabra enviamos esa palabra a cada vida en el nombre de Jesús. A cada vecino, a cada amigo, a cada hogar, a cada familia representada en este barrio. Aún aquellos que nos están viendo por la internet, que han pedido oración por sus familiares, por convertimiento, que han pedido oración por sanidad. Enviamos esa palabra en el nombre de Jesús. La palabra dice, envió la palabra lo sanó y lo libró de sus ruinas. Hoy enviamos tu palabra en el nombre de Jesús y declaramos en esta mañana que están sanos por las llagas de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza en esta mañana y recibe un aplauso de tu pueblo que te adora y que te exalta en este lugar. Alabado sea Dios para siempre. Dios bendiga a los vecinos, Dios bendiga a los amigos. Vecinos, hay esperanza en Jesucristo. Amén. No tenga temor, ya Dios nos habló. Usted sabe cuántas veces está la palabra no temas en la Biblia. 365 veces. Eso quiere decir que Dios nos dice todos los días, no temas. Todos los días le dice Dios al ser humano, no temas. A su nombre sea la gloria. Así que en esta mañana, amigo, vecino, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y que la paz del Dios Todopoderoso repose en cada uno de vuestros corazones. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta una próxima oportunidad. Paz a vosotros. Bendiciones.